En la Tierra se observan diversos fenómenos como la lluvia, el viento, el calor, ciclones tropicales, tornados, entre otros. Dichas manifestaciones son parte de los ingredientes que permiten un ciclo en el planeta, que a su vez dan lugar a la vida. Sin embargo, ¿sabes qué son? ¿Cómo se desarrollan y su función? Estas dudas y más serán aclaradas aquí en su podcast Meteorología para Llevar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Meteorología para Llevar. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero Víctor Rodolfo Ramos Benítez. Él es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una larga trayectoria laborando en la gerencia de redes de observación y telemática del Servicio Meteorológico Nacional y actualmente es jefe de proyecto de redes de altura. Hola, ingeniero, bienvenido. ¿Qué tal, Sandra? Un gusto. Bueno, hoy queremos que nos platique un poquito del radiosondeo. Todos sabemos aquí y es algo como que a todo mundo le llama la atención ver que lanzan desde aquí un globo. Pero, ¿qué es el radiosondeo? El radiosondeo es una actividad que nos permite determinar variables meteorológicas en altitud, empleando un dispositivo que lleva sensores, especialmente para parámetros meteorológicos, que por medio de un transmisor de radio nos envía todos esos datos a nuestra estación de radiosondeo con agua por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Tiene en operación 15 estaciones de radiosondeo a nivel nacional. Ok, y por ejemplo, ¿hay algo en específico por el que se haga ese radiosondeo o ese lanzamiento de globo? Sí, es de gran relevancia para el pronóstico meteorológico. Nos da información de gran relevancia también para los estudios de climatología, de cambio climático. Tenemos un acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, y esta información se difunde de manera nacional e internacional, entonces sí es bastante importante. Y en ese acuerdo, ¿qué es lo que conlleva? O sea, ellos les dicen a qué hora enviarlo, para qué enviarlo, o cómo es ese acuerdo, a qué se define eso. Efectivamente, la Organización Meteorológica Mundial coordina la operación de las redes de observación, ya sea en superficie o como en este caso, del radiosondeo atmosférico, y propone o fija para que los miembros realicen de manera sinóptica o simultánea los lanzamientos. Entonces, hay lineamientos para la hora de lanzamiento, para la altitud, para la velocidad de ascenso de la radiosonda, para la forma de reporte, para la cantidad de observaciones que tenemos que hacer al día, y etcétera. O sea, quiere decir que todos los países que están en ese acuerdo con la OMM lanzan el globo o sea, lo sincronizan. A lo mejor no es la misma hora, ¿no? Porque depende de cada país el horario, pero entonces podemos decir que todos a la misma hora lo dejan volar. Efectivamente, alrededor de 1.300 países actualmente a nivel mundial realizan a la misma hora, coordinada con el horario universal, los radiosondeos. Hay horas fijas de radiosondeo, entonces son nada más 4 horas a las que se pueden realizar los radiosondeos de manera oficial. Si el país está en una emergencia, por supuesto puede realizar los radiosondeos que requiera para sus efectos de pronóstico meteorológico, pero en cumplimiento con los acuerdos con la Organización Meteorológica, sí hay horarios fijos. ¿Y en México, aquí nosotros, en qué horario lo lanzan? Son a las 0 y a las 12 horas UTC, que corresponden a las 5 de la mañana y 5 de la tarde. Ok, y por ejemplo, ya hablando en específico, yéndonos ya al globo, ¿qué es lo que contiene el globo? ¿Qué es lo que sube? ¿Cómo es que capta esos datos? ¿Cómo un globo puede recibir todos esos datos que nos mencionaba? Sí, podemos distinguir entre las partes del
que nos permiten obtener los datos. Efectivamente tenemos un globo meteorológico que llenamos con gas, generalmente hidrógeno o puede ser helio, que arrastra o sirve de medio de arrastre al instrumento de medición. El instrumento de medición lo denominamos radiosonda y tiene sensores de presión, temperatura, humedad y determina por medio del GPS la velocidad y dirección del viento. Bueno, de hecho, la última versión de nuestro equipo ya también la presión la determina usando el GPS, porque la Organización Meteorológica Mundial encontró que es más precisa la medición o la determinación mediante el GPS que con el sensor de presión que antiguamente se venía usando. Todas las radiosondas que se utilizan en la Coordinación General del Servicio Meteorológico y en los países miembros, de hecho, están avaladas o respaldadas por las intercomparaciones internacionales que hace la Organización Meteorológica Mundial, en donde muchas radiosondas no compiten, sino que se intercomparan, nada más, y entonces las emiten los resultados y los países miembros tienen una orientación de los fabricantes, de qué tanto están cumpliendo, si cumplen con las disposiciones de la Organización Meteorológica Mundial, si les falta algún elemento, y en base en eso se puede proceder a la elección de la radiosonda a utilizar. Ok, entonces el globo lo que sube es una radiosonda, que esa radiosonda es la que va captando todos esos datos que nos mencionan. Sí, y en tiempo real los va enviando a nuestra estación en tierra, que denominamos estación de radiosondeo. Ah, ok, entonces al recabar los datos la radiosonda llega a esa estación, sí. Y posteriormente, o sea, y una vez que llegan esos datos, ¿cuál es el siguiente proceso? Cuando llegan a la estación y termina el vuelo, con la explosión del globo, se generan mensajes también coordinados por la Organización Meteorológica Mundial, codificados de manera que puedan entenderse internacionalmente por todos los países miembros. Y también se genera un mensaje para nuestros usuarios en general, que no viene codificado, viene con todos los datos en un archivo de texto, que son los que generalmente se comparten con todos los usuarios. Ok. Y por ejemplo, ahorita que me decía que el globo pues explota, ¿cuánto es el tiempo que tarda el globo en que ustedes lo sueltan y que explota? Tenemos 90 minutos de observación. Y una vez que se llega a la explosión del globo, se generan de forma automática mensajes también coordinados por la Organización Meteorológica Mundial. Estos mensajes de difusión internacional de la información están cifrados de acuerdo a manuales de la Organización Meteorológica Mundial, y también tenemos archivos que no vienen codificados para atender a los usuarios que no son los países miembros o no son agencias meteorológicas. Estos mensajes vienen en archivos de texto que pueden leerse en cualquier, incluso se pueden imprimir o se pueden ver en las computadoras, y contienen la información de todo el vuelo. Nosotros vamos recabando estos 5 parámetros: presión, temperatura, humedad, velocidad, dirección del viento, cada segundo. Y cada dato viene acompañado de la hora y la posición de la radiosonda. Ok. Y por ejemplo, ¿cada lanzamiento de globo utiliza una radiosonda o se recupera la que se lanzó en una ocasión anterior? No, cada uno es una radiosonda nueva. Vienen calibrados de fábrica, y antes de lanzarse se hace también una verificación de que la radiosonda esté en perfectas condiciones. Antiguamente, con otras tecnologías sí se podían recuperar, eran un poco más rústicos los dispositivos, pero ahora su calibración es tan precisa que ya no se utiliza nuevamente. O sea, se pierde totalmente esa radiosonda. Es una radiosonda por observación. Okay, de ahí que no puedan realizarse muchas en el día. Muy bien. Y por ejemplo, todos esos datos que recaba, ¿para qué? O sea, ustedes los recaban y posteriormente, ¿en qué se utilizan? Los campos de temperatura y de humedad y de viento
son de la mayor relevancia para el pronóstico meteorológico, para todo tipo de predicción. Entonces son los 3 valores que son más esperados para dar la inicialización de los modelos numéricos de predicción meteorológica a nivel global o a nivel nacional. También nosotros tenemos nuestros propios modelos. Esta información nos da la estructura vertical de la atmósfera y por lo cual podemos determinar qué tipo de energía hay en la atmósfera y si va a ser suficiente para un desarrollo importante de nube, una precipitación importante. Es muy usada con fenómenos severos. Ante la presencia de fenómenos severos, el meteorológico es determinante. Generalmente es cuando se piden los sondeos extraordinarios, cuando queremos ver con precisión hacia dónde está dirigiendo y cuál va a ser su desarrollo. Okay. Tiene también relevancia en la ciencia ambiental y en el cambio climático, porque determina la capa planetaria, que es donde la superficie impacta todavía, influye sobre la presión, la disipación del viento, y entonces es donde la mayor parte de los contaminantes puede quedarse. Oye, ingeniero, y aquí pensando en un globo, o sea, cuando es uno niño y que el viento se lo lleva así, no sabe hacia dónde va a dirigir, ¿hay alguna especificación que ustedes deban de conocer antes de lanzar el globo en cuanto al viento? O sea, no sé si está haciendo muchísimo viento, de repente que hay ventarrones o algo así, ¿afecta a la hora de lanzar el globo? O sea, o tienen que esperar o aún así lo lanzan, igual cuando hay una lluvia muy fuerte. Únicamente ante la cercanía ya muy evidente de un huracán. Fuera de eso, el equipo, el globo y las radiosondas están diseñadas para enfrentar y trabajar bajo condiciones de lluvia y de tormenta eléctrica. Entonces, por seguridad del personal, si la lluvia es muy fuerte, hay tormenta eléctrica, sí se espera. Tenemos un margen de tiempo para poderlo soltar. Pero no son cuestiones técnicas, entonces es cuestión de seguridad del personal. Ok, sí, porque me los imaginé que se los llevaba ahí el globito. Sí, hay veces que el viento, exactamente, cuando ya está muy cercano, no permite que suba el globo. El globo, de hecho, trae un carrete para que suba la radiosonda inmediatamente pegada al globo, pero conforme va ascendiendo, el carrete tiene una longitud de 35 metros y esa es la distancia que hay entre el globo y la radiosonda. El carrete al principio está enredado para que pueda librar los obstáculos que seguramente el viento mueve el globo a nivel de superficie. Ok, sí, pero bueno, algo que nos quiera agregar más sobre el radiosonda. Ya nos comentó que todos estos datos que recaba pues se utilizan para los modelos numéricos que posteriormente sirven para realizar el pronóstico meteorológico. ¿Algo que nos quiera comentar adicional? Que toda la información meteorológica, el radiosondeo, es fundamental para el pronóstico. Pero una vez que se obtiene, y por eso tiene los horarios muy, muy estrictos de reporte, pero una vez que pasa su valor de pronóstico, enriquece nuestro banco de datos climatológico. Y entonces se va para todos los estudios de climatología, cambio climático, etcétera. O sea, no solo sirve para el pronóstico meteorológico, sino para otras áreas. Y eso sigue siendo muy, muy importante. Así es. Muy interesante. O sea, no teníamos idea de que un globito podía servir para tantas cosas, ¿no? Sí, pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que contar con su presencia para otra ocasión. Esto fue todo hoy en su podcast Meteorología para Llevar. Los esperamos en el siguiente episodio.